microorganismos. Un microorganismo, o también llamado microbio, es un ser vivo o, bueno, un sistema biológico que solo puede ser observado a través de un microscopio. A diferencia de las plantas y los animales superiores, los microorganismos tienen una organización biológica elemental. Entre los microorganismos encontramos, bueno, una cantidad de organismos unicelulares, entre ellos las bacterias, las arqueas, los protozoos y los hongos unicelulares. Y entre los hongos unicelulares hay una categoría de microorganismos muy importante que son las levaduras. Sobre las levaduras vamos a hablar dentro de un rato. También entre los microorganismos encontramos entidades biológicas acelulares como los virus. Bueno, hay microbios, microorganismos de distintas formas y tamaños. Como veremos, algunos de ellos pueden ser patógenos, es decir, pueden producir enfermedades, pero la gran mayoría no son perjudiciales para otros organismos y de hecho muchos cumplen un rol clave en los ecosistemas. El tema de hoy entonces es la microbiología. De eso hablaremos en Todo Tiene un Porqué con mis compañeros y con especialistas. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Muy bien, gracias. Vamos a conversar sobre virus hoy en el programa, que son organismos difíciles de clasificar porque están como en una zona gris entre lo vivo y lo inerte, ya que se pueden reproducir, pero solo lo pueden hacer si están dentro de otro organismo. Vamos a tener un informe sobre cómo se clasifican las diferentes clases de virus, que justamente se hace en función de cómo hacen los mecanismos que optan para replicar su material genético, y esta clasificación resulta clave a la hora de tratar las enfermedades que nos producen. De los virus hablaremos también esta tarde. ¿Cómo estás vos, Florencia Ballarino? Muy bien, Juan, y vamos a hablar también de las bacterias y su relación con otros organismos. Hablaremos de mutualismo, de comensalismo y también de los patógenos, como vos bien decías, aquellas bacterias que causan enfermedades. Y también vamos a hablar de su tratamiento, vamos a hablar de los antibióticos, vamos a conocer cómo se clasifican y además un poco de la historia de aquellos primeros antibióticos. Claro, porque creemos que somos los dueños de este planeta, pero muchos dicen que las bacterias en realidad son las que mandan, ¿no? Claro. Aquí en el planeta Tierra. ¿Cómo estás vos, Maximiliano Tomás? Muy bien, Juan. Y hay bacterias y bacterias, como vos bien decís. Sí. Y algunos tienen propiedades muy particulares. Por ejemplo, tenemos un informe acerca de un grupo de científicos argentinos que están estudiando al Myxomycete, que es un microorganismo que cuando se le aplica luz ultravioleta brilla. Es iridiscente. Bien. El problema es que todavía no se sabe bien cuál es el origen y cuál es la función de esa iridiscencia. Hay que seguir investigando. Entonces vamos a meternos ya de lleno en el tema de hoy y para eso recibimos a nuestra primera invitada. ¿Quién viene, Flor? Hoy nos visita Sandra Rusal. Ella es doctora en Ciencias Biológicas. Es investigadora independiente del CONICET. Se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Está a cargo del grupo de investigación Bacterias Gram positivas, sus aplicaciones y estrés. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, volvemos ahora a la definición, pero de parte de una especialista. ¿Qué son los microorganismos? Bueno, a los microorganismos los agrupamos como organismos bastante heterogéneos en esa clasificación general porque incluyen tanto microorganismos que denominamos procariotas, que son de una estructura simple, como a los microorganismos eucariotas. La particularidad del conjunto es que no pueden ser observados a simple vista, sino que necesitamos de alguna herramienta que nos permita verlos microscópicamente, o sea, de la medida del micrón. El micrón, que es la milésima parte del milímetro. Y entonces para eso, en el año 1670 y pico, distintos investigadores inventaron esta herramienta que es el microscopio, Van Leeuwenhoek y Hooke, y pudieron visualizar la existencia de organismos de un tamaño que no eran visualizados a simple vista. Mencionabas al holandés, ¿no? A Anton van Leeuwenhoek, y vamos a presentarlo y seguimos conversando. Sandra, Perfecto. ¿quién fue Anton van Leeuwenhoek? ¿Quién fue Anton van Leeuwenhoek? Anton van Leeuwenhoek fue el primer hombre en observar a través de un microscopio bacterias y protozoos, ayudando a sentar así las bases de las ciencias de la bacteriología y la protozoología. Nació en los Países Bajos en 1632.
A un niño se instaló en Ámsterdam como aprendiz en un comercio de telas y luego su maestro lo contrató como contable y cajero. En 1653 accedió por primera vez a un microscopio simple, es decir, una lupa montada en un pequeño soporte que los comerciantes textiles empleaban para lograr una ampliación de 3 aumentos. Fascinado, adquirió uno para uso propio. Si bien en el siglo XVII ya se había inventado el microscopio de 2 lentes, sus cristales eran de mala calidad, lo que producía una imagen borrosa y coloreada por los bordes. Además, generaba distorsiones. Van Leeuwenhoek perfeccionó el invento utilizando una sola lente similar a la que usaban los mercaderes para examinar de cerca los paños que conocía gracias a su profesión. Así, luego de pulir sus propios cristales, logró ampliar las imágenes 200 veces, al mismo tiempo que brindaban una visión más nítida. En 1674, observando una gota de agua estancada con uno de sus microscopios caseros, descubrió que en un líquido donde a simple vista no se percibían signos de vida, había criaturas minúsculas que se movían. Las llamó pequeños animales o animalículos. Lo que había visto aquel día eran organismos unicelulares que en la actualidad se denominan protistas. En 1674 y 1676 informó sobre sus descubrimientos a la Royal Society de Londres. Sus cartas causaron conmoción en la comunidad científica, incluyendo a quienes no creían posible lo que decía. Continuó investigando y realizando nuevos descubrimientos que informó al organismo inglés de ciencia a lo largo de unas 200 cartas posteriores, aumentando su fama. Observó asimismo unos organismos diminutos que se encuentran en el sarro dental. Se trataban de las primeras bacterias vistas por el ojo humano. Van Leeuwenhoek estudiaba objetos muy variados, realizando observaciones en el campo de la zoología, la botánica, la química, la microbiología, la física, la fisiología y la medicina. Así, estudió los glóbulos rojos de numerosos animales y del ser humano, el riego sanguíneo y los capilares de la cola de los renacuajos, de las patas de las ranas, de la aleta caudal de las anguilas y del ala de los murciélagos. Al igual que otros microscopistas de su época, observó la anatomía de numerosos insectos como las abejas, moscas pequeñas, pulgas, chinches o gusanos de seda. También describió la estructura de diversas plumas de aves, pelos y piel de oso y escama de peces. En lo que respecta al mundo de la botánica, estudió la composición de las hojas y de la madera de una gran cantidad de especies. Por otra parte, no solo se interesó por los seres vivos, de hecho estudió y describió la pólvora antes y después de su combustión o la estructura de diversos metales, así como rocas y cristales. Murió en 1723 y legó a la Royal Society 26 microscopios que nunca se utilizaron y que un siglo más tarde se habían perdido. Debido a que no dejó ninguna indicación sobre sus métodos de fabricación de lentes, tuvieron que pasar varias décadas antes de que se confeccionaran aparatos tan potentes. Me hablaba Sandra de microorganismos procariotas y eucariotas. ¿Cuál es la diferencia y qué significa cada una de estas dos categorías? Es la forma de clasificar evolutivamente cómo fueron organizándose las macromoléculas del inicio de la vida en estructuras cada vez más complejas. Mientras que los procariotas son los más simples, son membranas con también paredes celulares que contienen en su interior el material genético y los procesos bioquímicos que llevan a cabo las bacterias o las arqueas como células procariotas más sencillas, unidad celular más sencilla, la célula eucariota adquirió una complejidad mayor, ganando estructuras membranosas internas que generan encapsulamiento, digamos, del ácido nucleico en el núcleo. Las bacterias no tienen núcleo, los organismos unicelulares eucariotas sí tienen núcleo y tienen organelas membranosas a través de las cuales hacen sus funciones para el crecimiento, metabolismo. Esas organelas membranosas, justamente, que son mitocondrias y cloroplastos, en el caso de organismos unicelulares eucariotas de tipo fotosintéticos como las microalgas, originariamente eran bacterias que simbióticamente empezaron a poblar estructuras más grandes y darle funciones para el metabolismo, como es la respiración, la fotosíntesis. O sea que la organización celular en eucariotas es más compleja, está compartimentalizada, mientras que en las bacterias todo ocurre en un mismo, digamos, citoplasma, en un mismo caldo dentro de la célula. Pero tenemos microorganismos de los dos tipos.
Tal cual. Las bacterias y arqueas son procariotas y los protozoos, los hongos, las levaduras, son microorganismos eucariotas. No los podés ver sin la ayuda de un microscopio. Bien. ¿Y en qué consistió, Sandra, la teoría microbiana de las enfermedades? Bueno, eso fue gracias al desarrollo de esta herramienta que fue el microscopio, dio el paso a poder establecer que existían entidades biológicas que no eran visibles y que se les podría atribuir alguna causalidad a las enfermedades. Entonces, pero no fue hasta 150 años después del descubrimiento de los microorganismos como tales que Pasteur y Koch pudieron establecer que había una relación entre la presencia de microorganismos y las enfermedades, pudiendo aislar de organismos enfermos el microorganismo, la entidad biológica que daba lugar a la enfermedad y retransmitirla a un animal de laboratorio y desde ese animal volver a aislar. Y es más, desarrollaron todo lo que serían las técnicas de cultivo fuera del organismo, las técnicas de laboratorio actual de la microbiología clínica, que permitieron el aislamiento de los que eran microorganismos productores de la enfermedad. Y a partir de eso reinocular y volver a tener la enfermedad. Entonces esa teoría lo que permitió es atribuir la causalidad a un agente microbiano como entidad biológica que daba lugar al contagio, por contacto de fluidos, por aerosoles entre los organismos enfermos, animales o humanos. Y dentro de los microorganismos, ¿qué características particulares tienen las bacterias? Bueno, las bacterias son en particular las más abundantes como organismos celulares que hay en el planeta, porque generan poblaciones que se dividen en forma autónoma e independiente, y esa es la característica también que tienen las bacterias diferencial de las células de los organismos multicelulares, que necesitan unas de otras para poder dividirse. Las bacterias se dividen en forma independiente y producen poblaciones muy numerosas. La bacteria tiene además la característica de tener metabolismo muy rápido, porque su relación de superficie a volumen es bastante más pequeña y permite la rápida entrada de nutrientes desde el ambiente, y eso hace que tengan una velocidad de crecimiento muy rápida de 20-30 minutos en algunas bacterias como Escherichia coli, que es la de laboratorio convencional, comparada con los periodos de división que tienen células incluso de microorganismos eucariotas. Hay un dato que me impresiona mucho, Sandra, que es que dice que en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, hay más bacterias que células. Tal cual, porque nosotros vivimos colonizados en la piel y todas nuestras mucosas con las bacterias que adquirimos al nacer y que van generándonos incluso estimulando el desarrollo de nuestro sistema inmunitario. Animales que se los hace crecer en forma estéril quiere decir en ausencia de colonización bacteriana, tienen atrofias muy importantes del sistema inmunológico, no desarrollan inmunidad, porque es el estímulo de las bacterias con las que convivimos lo que le da ese desarrollo inmunológico. Tenemos un informe sobre las bacterias y su relación con otros organismos. A pesar de parecer simples, las bacterias son capaces de formar asociaciones complejas con otros organismos que pueden clasificarse como parasitismo, mutualismo y comensalismo. En este último caso, se trata de una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes se favorece, mientras que el otro no se beneficia ni perjudica. Gracias a su pequeño tamaño, las bacterias que establecen relaciones de comensalismo están en todas partes y pueden crecer tanto sobre plantas como animales. Es el caso, por ejemplo, de las grandes poblaciones de microorganismos que causan el mal olor corporal y su crecimiento puede aumentar debido al calor o el sudor. Por su parte, en la relación mutualista, ciertas bacterias forman asociaciones íntimas con otros organismos y el vínculo resulta imprescindible para la supervivencia de ambos. Un ejemplo de este vínculo es lo que ocurre en el caso del suelo.
Allí, los microorganismos que habitan la rizósfera, como se denomina la zona que incluye la superficie de la raíz y la tierra que se adhiere a ella, realizan la fijación de nitrógeno. De esta manera, convierten a este elemento que se encuentra en estado gaseoso en compuestos nitrogenados. Esto permite que muchas plantas, que carecen de la capacidad de fijarlo por sí mismas, lo absorban. Muchas otras bacterias interactúan simbióticamente con seres humanos, como en el caso de nuestro tracto digestivo. Este funciona como un bioreactor anaeróbico programado con una enorme población de bacterias muy diversas. Ellas sintetizan vitaminas tales como ácido fólico, vitamina K y biotina. También fermentan los carbohidratos complejos indigeribles y convierten los azúcares de la leche en ácido láctico. Esta microbiota nos proporciona atributos genéticos y metabólicos que no hemos tenido que evolucionar por nuestra cuenta, lo que incluye la capacidad de recolectar nutrientes que de otro modo serían inaccesibles. De hecho, se ha comprobado que esta población intestinal evolucionó con nosotros. Finalmente, el último tipo de asociación es el parasitismo. En este caso, se trata de la relación entre dos organismos en la que uno se beneficia a expensas del otro, sin que necesariamente causen la muerte del organismo huésped. Una interacción parasitaria es aquella en la cual las bacterias se benefician mientras el huésped se ve perjudicado. Sin embargo, apenas una pequeña fracción de las bacterias que existen pueden enfermar a los seres humanos. De hecho, de las más de 15.000 especies registradas, solo unas 500 son patógenas. Pero pese a eso, son una de las principales causas de enfermedad y mortalidad humana, causando tétanos, fiebre tifoidea, difteria, sífilis, cólera, intoxicaciones alimentarias, lepra y tuberculosis, entre otras. Cuando se considera la presencia de las bacterias, se observa que son más útiles que dañinas. Los humanos las usamos para una enorme variedad de aplicaciones, desde la fabricación de queso al tratamiento de desechos y la creación de nuevos materiales como los bioplásticos. Son extremadamente resistentes y algunas son capaces de vivir en los entornos más extremos. Así, ellas han demostrado que pueden sobrevivir sin nosotros. Somos nosotros los que no podríamos vivir sin ellas. Veíamos, Sandra, cómo se clasifican las bacterias según su relación con otros organismos. ¿Cómo se clasifican según su morfología? Bueno, justamente las bacterias tienen esa característica de una diversidad enorme de formas y tamaños, y entonces una manera de clasificarlas es en sus siendo cocos, bacilos, espiroquetas, vibrios. Ahí tenemos distintas formas, ¿no? Los cocos son redondos, los bacilos como bastones. Y la realidad es que como son tan pequeños, hubo que recurrir a aumentar el contraste, y ahí es donde se desarrollaron las técnicas de tinciones para poder visualizarlas un poco más fácilmente en extendidos provenientes de distintos organismos. Además, tienen otros tipos de clasificaciones que tienen que ver con su diversidad metabólica, es decir, el conjunto de reacciones bioquímicas que llevan a producirles la biomasa, o sea, su constitución, y la energía que necesitan para reproducirse. Esas formas de clasificaciones tienen que ver con la procedencia del carbono y la energía. Si proviene de otro compuesto orgánico o inorgánico, o si proviene de la luz, la energía, o de compuestos inorgánicos, lo que sería los equivalentes de reducción que hacen falta para los procesos de biosíntesis. O sea, la biomasa se tiene que sintetizar desde carbono elemental. Puede fijar algunas bacterias el dióxido de carbono ambiental y usar directamente eso como andamiaje de carbono para generar su biomasa. ¿Y en qué consiste la tinción de Gram? Bueno, la tinción de Gram fue desarrollada por este investigador Gram justamente para poner en evidencia las diferencias morfológicas que existían entre distintos grupos bacterianos, que hoy denominamos Gram positivos y Gram negativos. ¿Por qué? Porque tienen estructuras de sus envolturas diferenciales, mientras que las bacterias Gram positivas, sus membranas plasmáticas de lípidos, que es lo que yo les decía que contienen estos citoplasmas con el ácido nucleico, están rodeadas de una gruesa capa de una muroproteína, que es el péptidoglicano, que es el conjunto de azúcares y aminoácidos, para dar una trama muy rígida y muy gruesa. Las bacterias Gram negativas tienen muy fina esa capa
de peptidoglicano y externamente tienen una segunda membrana, que es la membrana externa, donde se ancla una molécula característica de las gram negativas, que es el lipopolisacárido. La diferencia en la tinción de gram tiene que ver con esta estructura que hace que las gram positivas retengan un colorante que es el cristal violeta, que tiene una característica de tener carga positiva y se une a las cargas negativas del peptidoglicano, mientras que las gram negativas, ese colorante, después de un lavado con alcohol, acetona, es extraído y no tiñen de violeta, sino que tiñen con un segundo colorante que se agrega en el protocolo de tinción, que es fucsina o safranina, y quedan rosadas. Bien. Eso permitió establecer la diferencia de estos dos grupos morfológicos importantes que tienen a su vez implicancias clínicas, ¿no? Sandra, ¿qué son los virus? Bueno, el virus es una entidad biológica, pero a diferencia de bacterias y microorganismos eucariotas, no forma una célula, es acelular. Lo que tiene es una partícula de proteína que recubre, a veces envuelta por membrana, un material genético que, si no tiene un huésped, no puede multiplicarse. O sea, está en el límite de considerarse vivo, porque una de las características que determina que algo sea vivo es que se pueda reproducir. El virus no se reproduce solo, sino que necesita la asistencia de una célula a la que infecta. Y entonces se lo considera cuasi vivo, digamos, como entidad biológica acelular. Tenemos un informe de Sandra y nos seguís igual aportando información extra sobre esto. Los virus, microorganismos difíciles de clasificar. Desde el momento en que se los descubrió, los virus han sido muy difíciles de clasificar. Al principio se consideró que eran partículas con una peculiar forma de vida y luego se los catalogó como sustancias bioquímicas. En la actualidad, estos microorganismos ocupan una zona gris entre lo vivo y lo inerte. La mayor dificultad a la hora de resolver esta ambigüedad reside en el hecho de que son incapaces de reproducirse por sí mismos. Pero por otro lado, sí pueden hacerlo dentro de una célula viva de otro organismo. Una vez que están allí, se multiplican y las dañan. Incluso son capaces de matarlas o de provocar una enfermedad. En biología se considera que el virus es un agente infeccioso microscópico acelular, es decir, que no se compone por células. Solo pueden reproducirse dentro de los tejidos de otros organismos, por lo que son patógenos intracelulares obligados. Como no pueden incrementar su población por sí solos, precisan de la maquinaria metabólica de la célula huésped para asegurar que su información genética pase a la siguiente generación. Constan de una cubierta protectora proteica o cápside que rodea al material genético. Contrariamente a los protozoos, parásitos y las bacterias, los virus contienen un solo tipo de ácido nucleico. El material genético y el método por el cual se replican varían entre los diferentes tipos. Así, un grupo se llama virus ADN. En este caso, la replicación del genoma de la mayoría de los que pertenecen a esta clasificación se produce en el núcleo de la célula. Si ésta tiene el receptor adecuado a la superficie, estos virus entran por fusión con la membrana celular o por endocitosis. La mayoría de virus ADN es completamente dependiente de la maquinaria de síntesis de ADN y ARN de la célula que lo hospeda y de su maquinaria de procesamiento de ARN. El genoma vírico debe atravesar la envoltura nuclear de la célula para acceder a esta maquinaria. El segundo grupo son los virus ARN, que son únicos debido a que su información genética está codificada en ARN. Esto significa que utilizan el ácido ribonucleico como material genético, o bien que lo precisan en su proceso de replicación, que suele ocurrir en el citoplasma. Por lo general se los conoce como retrovirus, ya que se comportan al revés de la forma clásica, que es que a partir de ADN se genera ARN y por traducción del ARN se producen proteínas. Existen muchos tipos de retrovirus diferentes, pero hasta ahora solo se han identificado 5 humanos. Todos ellos se hospedan en los linfocitos T y producen la ruptura de la membrana celular, causando la salida de su material, lo que provoca una severa inmunodepresión. El más conocido de este tipo es el HIV-1, cuya infección genera la destrucción del sistema inmunitario, además de manifestaciones neurológicas y tumorales, dando lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
tiene una preferencia para infectar a unos linfocitos específicos cuya replicación es activa y muy agresiva. Por este motivo, lo que caracteriza a esta infección es que genera una profunda inmunosupresión. Independientemente de si son virus ADN o ARN, estos agentes patógenos son unas 100 veces más pequeños que las bacterias y poseen una amplia variedad de formas y tamaños llamadas morfologías. La mayoría de los virus que se han estudiado tienen un diámetro de entre 10 y 300 nanómetros, y la mayoría de ellos no pueden ser observados con un microscopio óptico, por lo que se emplean microscopios electrónicos de barrido y de transmisión para observar las partículas víricas. En este sentido, el desarrollo tecnológico es fundamental para que se los pueda estudiar y comprender mejor su naturaleza. ¿Cómo se combaten los virus, Sandra? Bueno, existen moléculas antivirales que lo que hacen es interferir con algún metabolismo particular del virión en lugar de la célula que está siendo infectada. Y es muy difícil, y por eso hay mucho menos antivirales que antibacterianos, porque al utilizar como huésped la misma célula humana, estaríamos tratando de interrumpir algún metabolismo propio, y eso no es selectivo. Los antibacterianos, en cambio, fueron tan populares y fue mucho más rápido su desarrollo porque las bacterias tienen metabolismos muy particulares, muy diferentes del de las células huésped humanas donde infectan. Y así es que se pudieron desarrollar más rápidamente que los antivirales. ¿Y qué tipos de antibacteriales existen? Bueno, a los antibacteriales los podemos clasificar en función de su mecanismo de acción, que puede ser bacteriolítico, es decir, que lisa y rompe la célula, o bacterioestático, que hace que se detenga el metabolismo, pero lo puede matar, bactericida. Y además los podemos clasificar en base al mecanismo, al blanco de acción, que es en qué parte del metabolismo de la bacteria interfiere. Los primeros han sido desarrollados sobre justamente esta pared celular, interferir en la síntesis de la pared celular que tienen las bacterias, que es el peptidoglicano, y es el ejemplo clásico de la penicilina, que interfiere en la síntesis y hace que la bacteria explote porque deja de tener esa rigidez que le es característica. Cuando hablamos de antibacterianos estamos hablando de lo que conocemos como antibióticos, ¿no? Y tenemos una historia, justamente la de los primeros antibióticos. La idea de que existieran seres vivos capaces de producir sustancias que inactivaran a otros seres con los cuales convivían era un pensamiento absolutamente novedoso hasta entrado el siglo XIX. En 1889, el micólogo Pauli Bilieman llamó influencias antibióticas a este fenómeno. Más de medio siglo después, el microbiólogo estadounidense Selman Waksman, descubridor de la streptomicina, propuso emplear el término antibiótico para referirse al grupo de sustancias con propiedades antibacterianas. Es muy posible que sin saberlo se hayan usado antibióticos mucho antes de que fueran descubiertos oficialmente. De hecho, en restos arqueológicos provenientes del antiguo Egipto se hallaron evidencias de la presencia de tetraciclinas. A su vez, es muy probable que la costumbre de muchas civilizaciones antiguas que emplean tierra en la curación de enfermedades tenga relación con el hecho de que el suelo es una de las principales fuentes de microorganismos que producen antibióticos. Hacia fines del siglo XIX, el bacteriólogo Freudenreich descubrió, estudiando la piocianasa, como se llama el pigmento azul que libera el bacilo piociánico, que impedía el crecimiento de otras bacterias. En 1899, Rudolf Emmerich y Oskar Leof realizaron los primeros experimentos que demostraron que el pigmento no solo inhibía el crecimiento de bacterias, sino que podía destruir patógenos tales como el carbunco, los abscesos cutáneos y la fiebre, entre otros. Sin embargo, la piocianasa era demasiado inestable y tóxica como para emplearla en seres humanos. Tiempo después, Paul Ehrlich, un químico alemán, tuvo la idea de que pudiera haber una sustancia que permitiera erradicar un determinado microorganismo sin dañar los tejidos del huésped. En 1910, Ehrlich dio el puntapié inicial de esta teoría con el salvarsan, un compuesto derivado del arsénico que resultó efectivo para tratar la sífilis. Sin embargo, su toxicidad no lo hacía el mejor candidato a convertirse en una droga con especificidad absoluta.
A principios del siglo XX, se probó con otras sustancias que tampoco tuvieron éxito debido a sus inaceptables efectos secundarios. Así comenzó a abandonarse la idea de dar con compuestos eficaces que no tuvieran altos riesgos para la salud. Pero algunos laboratorios continuaron investigando en esta dirección y en 1928 realizó su principal descubrimiento que terminó cambiando la historia de la medicina. Fleming observó que una placa de cultivo de Staphylococcus aureus en la que había estado trabajando se había contaminado con un hongo llamado Penicillium y que este detenía el crecimiento de las bacterias. Sus investigaciones demostraron que se trataba de un antibiótico, uno de los primeros en descubrirse. Decidió llamar penicilina a esta sustancia. Sin embargo, el uso de la penicilina como agente terapéutico para seres humanos se inició recién 2 décadas más tarde. En 1930, un patólogo y bacteriólogo alemán, Gerhard Domack, trabajaba con colorantes químicos cuando observó que una de las sustancias, el Prontosil, tenía efectos antibacterianos sobre los estreptococos cuando se la usaba en animales enfermos. Luego se descubrió que las prioridades antibióticas pertenecían al residuo de sulfonamida asociado al colorante. De esta forma, las sulfas se convirtieron en el primer agente estable y sin toxicidad limitante que se podía usar internamente con el fin de combatir infecciones. Desde este hallazgo, distintos científicos retomaron sus tareas al encuentro de nuevas sustancias antibacterianas. Al menos desde los trabajos de Robert Koch de fines del siglo XIX y principios del XX, que ya se conocían algunas propiedades antibióticas del suelo sobre distintas bacterias patógenas, debido principalmente a la relativa escasez de este tipo de microorganismos que presentan. Por eso, la Tierra se volvió el lugar más indicado para continuar la búsqueda, y allí fue donde se dio con toda una batería de sustancias capaces de combatir un sinfín de enfermedades, que desde entonces encontraron tratamientos efectivos permitiendo salvar la vida de millones de personas.